Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno al retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Antes de empezar no olvidéis suscribiros, que me ayudarán mucho a seguir haciendo vídeos. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. Prólogo. El prólogo es una serie de epigramas o dichos concisos e ingeniosos que expresan los puntos principales de la filosofía estética de Oscar Wilde. En resumen, los epigramas alaban la belleza y repudian la noción de que el arte tiene que tener un propósito moral. Capítulo 1. La novela comienza en la elegante casa londinense de Basil Hallward, un conocido artista. Basil habla de su último retrato con su amigo, el inteligente y escandalosamente amoral Henry Wotton. Henry admira la pintura, cuyo tema es un hermoso joven de cabello dorado. Creyendo que es la mejor obra de Basil, insiste en que el pintor la exhiba. Basil, sin embargo, se niega, alegando que no puede mostrar el trabajo en público porque ha puesto demasiado de sí mismo en él. Cuando Lord Henry le presiona por una razón más satisfactoria, Basil describe a regañadientes cómo conoció a su joven sujeto, cuyo nombre es Dorian Gray, en una fiesta. Admite que al ver a Dorian por primera vez se sintió aterrorizado, de hecho se sintió abrumado por la sensación de que su vida estaba al borde de una terrible crisis. Dorian se ha convertido, sin embargo, en un objeto de fascinación y obsesión para Basil, que ve al joven todos los días y declara como su única inspiración. Basil admite que no se atreve a exhibir el retrato porque la pieza delata la curiosidad de idolatría artística que Dorian le inspira. Lord Henry, asombrado por esta declaración, recuerda dónde escuchó antes el nombre de Dorian Gray, de su tía, Lady Agatha, que mencionó que el joven prometió ayudarla con obras de caridad en los barrios bajos de Londres. En ese momento, el mayordomo anuncia que Dorian Gray ha llegado y Lord Henry insiste en reunirse con él. Basil accede a regañadientes, pero le ruega a su amigo que no intente influir en el joven. Según Basil, Dorian tiene una naturaleza sencilla y hermosa que podría estropearse fácilmente por el cinismo de Lord Henry. Capítulo 2. Dorian Gray demuestra ser tan guapo como en su retrato. Basil le presenta a Lord Henry y Dorian le ruega a Lord Henry que se quede y hable con él mientras se sienta para Basil. Basil advierte al Dorian que Lord Henry es una mala influencia, y Dorian parece intrigado por esta idea. Lord Henry acepta quedarse, y mientras Basil da los toques finales al retrato, habla de su filosofía personal, que sostiene que el más alto de todos los deberes es el deber que uno se debe a uno mismo. Mientras Basil continúa trabajando, Lord Henry acompaña a Dorian al jardín, donde elogia la juventud y belleza de Dorian y le advierte cuán segura y rápidamente se desvanecerán esas cualidades. Insta a Dorian a vivir la vida al máximo, a pasar su tiempo siempre buscando nuevas sensaciones, en lugar de dedicarse a pasatiempos comunes o vulgares. Basil llama a los hombres a entrar, y Dorian se sienta durante otro cuarto de hora hasta que el retrato está completo. Es una cosa de notable belleza, el mejor retrato de todos los tiempos modernos, le dice Lord Henry a Basil, pero mirarla hace que Dorian se sienta infeliz. Al recordar la advertencia de Lord Henry sobre el avance de la edad, reflexiona que su retrato seguirá siendo joven incluso cuando él mismo envejezca y se arrugue. Maldice ese destino y promete su alma, si fuera solo al revés. Basil intenta consolar al joven, pero Dorian lo aparta, al declarar que no permitirá que la pintura arruine su amistad. Basil hace un movimiento para destruirla. Dorian lo detiene diciendo que ama la pintura, y Basil, aliviado, promete dárselo como regalo. Dorian y Lord Henry parten después de las promesas de Dorian a partir de las objeciones de Basil. Capítulo 3. Poco después de su primer encuentro con Dorian Gray, Lord Henry visita a su tío, Lord Fermor, un anciano noble, afable, aunque algo rudo. Cuando Lord Henry le pregunta a su tío sobre el pasado de Dorian Gray, el anciano le dice que Dorian proviene de una familia infeliz con una historia oscura y enredada. Relata que la madre de Dorian, una mujer noble, se fugó con un pobre soldado. El padre de la mujer, un viejo lord villano, dispuso que mataran al marido de su hija justo antes de que naciera Dorian. La viuda afligida murió poco después, dejando que Dorian fuera criado por un tirano sin amor. Con esta información, Lord Henry se fascina cada vez más con Dorian, encuentra la historia romántica y se deleita con la idea que podría influir en el joven, haciendo suyo ese maravilloso espíritu.
Poco después, Lord Henry va a cenar a casa de su tía, Lady Agatha, donde se han reunido varios miembros de la élite de la clase alta de Londres, incluido Dorian. Lord Henry escandaliza al grupo hablando extensamente sobre las virtudes del hedonismo y el egoísmo, y burlándose de los esfuerzos filantrópicos de su tía. Puedo simpatizar con todo, comenta en su momento, excepto con el sufrimiento. Insiste en que la vida debe dedicarse a apreciar la belleza y buscar el placer en lugar de buscar formas de aliviar el dolor y la tragedia. Muchos de los invitados están horrorizados por su egoísmo, pero él es tan inteligente e ingenioso que quedan encantados a pesar de ellos mismos. Dorian Gray está particularmente fascinado, tanto que se va con Lord Henry y abandona sus planes anteriores de visitar a Basil. Capítulo 4. Un mes después, mientras espera en la casa de Lord Henry a que llegue su anfitrión, Dorian habla de música con la esposa de Lord Henry, Victoria. Cuando llega Lord Henry, Dorian corre hacia él ansioso por compartir la noticia de que se ha enamorado. La chica, informa, es Sybil Vane, una actriz que interpreta a las heroínas de Shakespeare en el repertorio de un teatro barato de Londres. Dorian admite haberla descubierto mientras deambulaba por los barrios marginales, inspirado por el consejo de Lord Henry de saber todo sobre la vida, había entrado en una casa de juegos. A pesar de lo vulgar del lugar y su desdén por el dueño del teatro, Dorian decidió que la estrella, Sybil Vane, era la mejor actriz que había visto en toda su vida. Después de varios viajes al teatro, el dueño insistió en que Dorian conociera a la señora Vane, quien, asombrada por las atenciones de un caballero tan apuesto, declaró que se referiría a él como el príncipe azul. Lord Henry, divertido por este desarrollo, acepta acompañar a Dorian para ver a Sybil Vane interpretar el papel principal en Romeo y Julieta la noche siguiente. Basil se unirá a ellos y Dorian comenta que Basil le envió su retrato enmarcado unos días antes. Después de que Dorian se fuera, Lord Henry reflexiona sobre su influencia sobre el joven, reflexionando sobre lo fascinante que puede ser la psicología de otro ser humano. Luego se viste y sale a cenar. Llega a casa tarde esa noche y encuentra un telegrama de Dorian esperándolo. Afirma que está comprometido para casarse con Sybil Vane. Capítulo 5. En la casa de Sybil Vane, ella está delirantemente feliz por su romance con Dorian Gray. La señora Vane, su madre, es menos entusiasta y alternativamente se preocupa por las intenciones de Dorian, y espera que su hija se beneficie de su obvia riqueza. El hermano de Sybil, James, también es bastante cauteloso con respecto al partido. Como un marinero que se prepara para partir hacia Australia, James llega para despedirse y advierte a su madre que debe cuidar a Sybil. La señora Vane le asegura que admiradores como Dorian Gray no son infrecuentes para las actrices, y que no hay razón para no contraer una alianza con alguien tan rico. Impaciente con las afectaciones de su madre, James lleva a Sybil a dar un paseo. En lugar de hablar sobre su príncipe azul, Sybil habla sobre las aventuras que James seguramente encontrará en Australia. Ella lo imagina descubriendo oro, pero luego algo más. James no puede evitar la sensación de que está dejando a su hermana en un momento inoportuno. Duda de tanto las intenciones de Dorian como de la capacidad de su madre para proteger a su hermana frente a ellas. Finalmente, James le pregunta a Sybil sobre su pretendiente. Él le advierte contra Dorian y Sybil continúa con el éxtasis de su nuevo amor. Mientras los dos se sientan y miran pasar a la gente inteligente, Sybil ve a Dorian pasar en un carruaje abierto. Ella lo señala, pero él se ha ido antes de que James lo vea. James jura ferozmente que si Dorian alguna vez le hace daño, localizará a su príncipe azul y lo matará. Sybil promete devoción eterna a Dorian. Más tarde, esa noche, James se enfrenta a su madre y le pregunta si alguna vez estuvo casada con su padre. La señora Vane responde que no, y James le ruega que no deje que Sybil corre la misma suerte que ella antes de partir. Capítulo 6. Esa noche durante la cena, Lord Henry anuncia a Basil el Dorian de plan para casarse con Sybil. Basil expresa preocupación porque Dorian ha decidido casarse tan por debajo de su posición social. Lord Henry afirma que él mismo no puede emitir ese juicio y que simplemente está interesado en observar al chico y sus experiencias, independientemente del resultado. Basil duda de que Lord Henry fuera tan arrogante si la vida de Dorian de hecho estropeada, pero Lord Henry insiste en que ninguna vida se estropea, sino aquella cuyo crecimiento se detiene.
Dorian entra y relata la historia de su compromiso, que se precipitó al ver a Sybil interpretar a la heroína de Shakespeare, Rosalind, en la obra Cómo te gusta. Dorian, en un estado de tremenda excitación, comenta que su amor por Sybil y su deseo de vivir solo para ella le han mostrado la falsedad de todas las seductoras teorías de Lord Henry sobre las virtudes del egoísmo. Lord Henry, de ninguna manera desanimado por el discurso de Dorian, defiende su punto de vista afirmando que es la naturaleza, no él, quien dicta la búsqueda de ese poder. Los tres hombres se dirigen a un teatro en los suburbios donde Sybil Vane actuará esa noche. Capítulo 7. El teatro está abarrotado cuando llegan los hombres. Dorian continúa expresándose elocuentemente sobre la belleza de Sybil, y Basil le asegura a Dorian que apoyará el matrimonio de todo corazón, ya que Dorian está obviamente enamorado. Sin embargo, cuando comienza la obra, Sybil es terrible, y su actuación solo empeora a medida que avanza la noche. Incapaz de comprender el cambio que ha sufrido su amada, Dorian está desconsolado. Basil y Lord Henry lo dejan y él hace su camino entre bastidores para encontrar a Sybil, que está bastante feliz a pesar de su terrible actuación. Ella explica que antes de conocer a Dorian y experimentar el amor verdadero, pudo habitar a otros personajes y sentir sus emociones con facilidad, lo que hizo posible su éxito como actriz. Ahora, sin embargo, estas emociones fingidas ya no le interesan, ya que palidecen en relación con sus verdaderos sentimientos por Dorian. Se da cuenta de que las palabras que tenía que decir eran irreales, no eran mis palabras, no eran lo que quería decir, le dice. Como resultado, declara que su carrera en el escenario ha terminado. Dorian, horrorizado por esta decisión, se da cuenta de que no estaba enamorado de ella sino de su actuación. Él la desprecia con crueldad y le dice que no quiere volver a verla nunca más. Después de una noche vagando por las calles de Londres, Dorian regresa a su casa. Allí mira el retrato de Basil de él y se da cuenta de que la pintura ha cambiado. Una leve mueca de desprecio ha aparecido en la comisura de la boca de su retrato. Está asombrado. Al recordar su deseo que la pintura soportara la carga y las marcas de la edad y el estilo de vida para él. Dorian se siente repentinamente abrumado por la vergüenza de su comportamiento hacia Sybil. Coloca una pantalla frente al retrato y se va a la cama decidido a hacer las paces con Sybil por la mañana. Capítulo 8. Dorian no se despierta hasta mucho después del mediodía del día siguiente. Cuando se levanta, va a revisar el cuadro. A la luz, el cambio es inconfundible. El rostro del retrato se ha vuelto más cruel. Mientras Dorian, aturdido, intenta encontrar una explicación racional para el cambio, Lord Henry llega con una noticia terrible. Sybil se suicidó la noche anterior. Dorian está atónito, pero Lord Henry logra convencerlo de que no debe ir a la policía y explicar su participación en la muerte de la chica. Lord Henry insta a Dorian a no revolcarse en la culpa, sino a considerar el suicidio de Sybil como una perfecta representación artística del amor eterno y apreciarlo como tal. Dorian, que se siente más entumecido que angustiado, se convence de las seductoras palabras de su amigo y accede a ir a la ópera con él esa noche. Cuando Lord Henry se haya ido, Dorian reflexiona que este incidente es un punto de inflexión en su existencia, y decide aceptar una vida eternal juventud, pasión infinita, placeres sutiles secretos, alegría salvaje y los pecados más salvajes, en la que su retrato, en lugar de su propio cuerpo, llevará las marcas de la edad y la experiencia. Habiendo tomado esta resolución, se una a Lord Henry en la ópera. Capítulo 9. Al día siguiente, Basil viene a ofrecer sus condolencias a Dorian, pero Dorian descarta el recuerdo de Sybil con ligereza y facilidad, comentando que lo hecho hecho está y lo pasado es pasado. Horrorizado por el cambio en Dorian, Basil culpa a Lord Henry por la actitud despiadada de Dorian. De hecho, al hablar de la muerte de Sybil, Dorian usa muchas de las frases y argumentos que favorece Lord Henry, y evoca un aire similar de compostura no afectada. Afirma que la muerte de Sybil eleva a la esfera del arte. Dorian le pide a Basil que le haga un dibujo de Sybil para que tenga algo por lo que recordarla. Basil accede y ruega a Dorian que regrese a su estudio para sentarse. Cuando Dorian se niega, Basil le pregunta si está disgustado con su retrato, que Basil quiere mostrar en una exposición. Cuando Basil va a quitar la pantalla con la que Dorian ha cubierto el cuadro, la compostura de Dorian se quiebra. Dorian insiste en que la obra nunca aparecerá en público y se compromete a no volver a hablar con Basil si toca la pantalla.
Al recordar la negativa original de Basil a mostrar la pintura, Dorian pregunta por qué ha cambiado de opinión. Basil confiesa que le preocupaba que la pintura revelara su obsesión por Dorian. Ahora, sin embargo, Basil cree que la pintura, como todo arte, oculta al artista mucho más completamente de lo que nunca lo revela. Basil nuevamente le pide a Dorian que se siente por él, y Dorian nuevamente se niega. Cuando Basil se va, Dorian decide ocultar su secreto. Capítulo 10. Una vez que Basil se ha ido, Dorian le ordena a su sirviente Víctor que vaya a un fabricante de marcos cercano y le traiga a 2 hombres. Luego llama a su ama de llaves, la señora Leaf, a quien le pide la llave del aula, que se encuentra en la parte superior de la casa y no se ha utilizado durante casi 5 años. Dorian cubre el retrato con una colcha de satén ornamentada, reflejando los pecados que comete estropearán su belleza como los gusanos estropean el cuerpo de un cadáver. Llegan los hombres del fabricante de marcos y Dorian los emplea para llevar la pintura al aula. Aquí, reflexiona Dorian, la pintura estará a salvo de miradas indiscretas, y si nadie puede ver su deterioro, entonces no tiene importancia. Después de cerrar la habitación, regresa a su estudio y se sienta a leer un libro que Lord Henry le ha enviado. Este libro amarillo va acompañado de un relato periodístico de la muerte de Sybil. Horrorizado por la fealdad del informe, Dorian recurre al libro que narra la vida de un joven parisino que dedica su vida a todas las pasiones y modos de pensamiento que pertenecieron a todos los siglos excepto al suyo. Después de leer algunas páginas, Dorian queda fascinado. Encuentra que la obra es un libro venenoso, uno que confunde los límites entre el vicio y la virtud. Cuando Dorian se encuentra con Lord Henry para cenar más tarde esa noche, declara que es un libro fascinante. Capítulo 11. Bajo la influencia del libro amarillo, el carácter de Dorian comienza a cambiar. Pide casi una docena de copias de la primera edición y las encuaderna en diferentes colores para adaptarse a sus cambiantes estados de ánimo. Pasan los años, Dorian sigue siendo joven y hermoso, pero le siguen los rumores de que se entrega a un comportamiento oscuro y sórdido. La mayoría de la gente no puede evitar descartar estas historias, ya que el rostro de Dorian conserva un aspecto impecable de pureza e inocencia. Dorian se deleita en el abismo cada vez mayor entre la belleza de su cuerpo y la corrupción de su alma. Reflexiona que se ha sacrificado demasiada experiencia humana al ascetismo y se compromete a llevar una vida dedicada a descubrir la verdadera naturaleza de los sentidos. Siempre intelectualmente curioso, Dorian se mantiene al día con las teorías de la época, desde el misticismo hasta el antinomianismo y el darwinismo, pero nunca permite que esas teorías le dominen o interfieran con sus experiencias. Se dedica al estudio de las cosas bellas, los perfumes y sus efectos psicológicos, la música, las joyas, los bordados y los tapices. Dorian continúa viendo cómo la imagen pintada de sí mismo se envejece y se deteriora. A veces la vista del retrato lo llena de horror, mientras que otras veces reflexiona con alegría sobre las cargas que su cuerpo se ha liberado. Pero teme que alguien entre en su casa y robe el cuadro, ya que conoce muchos hombres que susurran sobre el escándalo a sus espaldas y se deleitarían con su caída. Capítulo 12. En la víspera de su 38º cumpleaños, Dorian se encuentra con Basil en una calle cubierta de niebla. Intenta pasarlo sin ser reconocido, pero Basil lo llama y lo acompaña a casa. Basil menciona que está a punto de irse para una estancia de 6 meses en París, pero sintió la necesidad de pasar y advertir a Dorian que se están difundiendo terribles rumores sobre su conducta. Basil le recuerda a Dorian que no existen los vicios secretos, el pecado, afirma, se escribe en el rostro de un hombre. Habiendo dicho estas palabras, exige saber por qué tantas de las amistades de Dorian han terminado desastrosamente. Nos enteramos de que un niño se suicidó y otros vieron arruinada su carrera o su reputación. Basil reprende a Dorian por la influencia sobre estos desafortunados jóvenes y lo insta a usar su considerable influencia para el bien en lugar del mal. Agrega que se pregunta si conoce a Dorian y desearía poder ver el alma del hombre. Dorian se ríe amargamente y dice que el artista cumplirá su deseo. Promete mostrarle a Basil su alma, que señala la mayoría de la gente cree que solo Dios puede ver. Basil condena el discurso de Dorian como blasfemo y le ruega a Dorian que niegue las terribles acusaciones que se han formulado en su contra. Sonriendo, Dorian se ofrece a mostrarle a Basil el diario de su vida, que está seguro que responderá a todas las preguntas de Basil. Capítulo 13. Dorian lleva a Basil a la habitación en la que guarda la pintura bajo llave.
En el interior, Dorian enciende una vela y rasga la cortina para revelar el retrato. La pintura se ha vuelto espantosa, una parodia repugnante de su antigua belleza. Basil mira la horrible pintura en estado de shock, reconoce la pincelada y la firma como suyas. Dorian retrocede y observa a Basil con un destello de triunfo en sus ojos. Cuando Basil pregunta cómo es posible tal cosa, Dorian le recuerda el día en que conoció a Lord Henry, cuyas palabras de advertencia sobre la naturaleza efímera de la belleza hicieron que Dorian se comprometiera con su alma por una juventud eterna e inmaculada. Basil maldice la pintura como una lección terrible, creyendo que adoraba demasiado al joven y ahora está siendo castigado por ello. Le ruega a Dorian que se arrodille y ore pidiendo perdón, pero Dorian afirma que es demasiado tarde. Al mirar su foto, Dorian sienta cómo el odio brota dentro de él. Agarra un cuchillo y apuñala a Basil repetidamente. Luego abre la puerta y escucha el sonido de alguien moviéndose. Cuando está convencido de que nadie ha escuchado el asesinato, cierra la habitación con llave y regresa a la biblioteca. Dorian esconde las pertenencias de Basil en un compartimento secreto en la pared. Luego se desliza silenciosamente hacia la calle. Después de unos momentos, regresa, despertando a su sirviente y dando así la impresión de que ha estado fuera toda la noche. El sirviente informa que Basil ha estado de visita y Dorian dice que lamenta haberlo extrañado, lamenta no haberle visto. Cierra la habitación con llave y regresa a la biblioteca. Capítulo 14. A la mañana siguiente, Dorian se despierta de un sueño reparador. Una vez que los eventos de la noche anterior se asimilan, siente el regreso de su odio por Basil. Decide no pensar en estas cosas por miedo a enfermarse o a enfadarse. Después del desayuno, envía a buscar a Alan Campbell, un joven científico y antiguo amigo del que se ha distanciado. Mientras espera a que llegue Campbell, Dorian pasa el tiempo con un libro de poemas y reflexiona sobre su alguna vez íntima relación con el científico. Los dos fueron, en un momento dado, inseparables. También hace dibujos y reflexiona sobre la similitud de sus dibujos con la semejanza de Basil. Dorian luego se pregunta si Campbell vendrá y se siente aliviado cuando el sirviente anuncia su llegada. Campbell ha llegado de mala gana, habiendo sido convocado por una cuestión de vida o muerte. Dorian confiesa que hay un hombre muerto encerrado en la habitación más alta de su casa, aunque se abstiene a discutir las circunstancias de la muerte del hombre. Le pide a Campbell que use sus conocimientos de química para destruir el cuerpo. Campbell se niega, Dorian admite que asesinó al hombre, y Campbell reitera que no tiene interés en involucrarse. Dorian chantajea a Campbell amenazando con revelar un secreto que le traería una gran deshonra. Sin otra alternativa, Campbell accede a deshacerse del cuerpo y envía a un sirviente a su casa por el equipo necesario. Dorian sube las escaleras para cubrir el retrato y se da cuenta de que una de las manos sobre la pintura está goteando de rojo, como si el lienzo hubiera sudado sangre. Campbell trabaja hasta la noche y luego se va. Capítulo 15. Esa noche Dorian va a una cena en la que coquetea con nobles aburridas. Al reflexionar sobre su comportamiento tranquilo, siente profundamente el terrible placer de una doble vida. Lady Narborough, la anfitriona, habla de la triste vida de su hija, que vive en una región del campo que no ha sido testigo de un escándalo desde la época de la reina Isabel. Dorian encuentra la fiesta tediosa y se anima solo cuando se entera de que Lord Henry está presente. Durante la cena, después de la llegada de Lord Henry, a Dorian le resulta imposible comer. Lord Henry le pregunta que qué le sucede. Lady Narborough sugiere que Dorian está enamorado, aunque Dorian le asegura que está equivocada. Los asistentes a la fiesta hablan ingeniosamente sobre el matrimonio, y las damas luego dejan a los caballeros con su política y escándalos. Lord Henry y Dorian discuten sobre una fiesta que se celebrará en la finca de Dorian. Lord Henry luego pregunta casualmente sobre el paradero de Dorian la noche anterior. La tranquila fachada de Dorian se resquebraja un poco y lanza una extraña respuesta defensiva. En lugar de unirse a las mujeres del piso de arriba, Dorian decide irse a casa temprano. Una vez que Dorian llega a casa, recupera las pertenencias de Basil del compartimiento de la pared y las quema. Se dirige a un armario ornamentado y al abrir uno de sus cajones saca un bote de opio. A la medianoche se ve con ropa común y contrata a un entrenador para que lo lleve a un barrio de Londres donde prosperan los fumadores de opio de la ciudad. Capítulo 16.
Mientras el carruaje se dirige hacia los fumadores de opio, Dorian se recita a sí mismo el credo de Lord Henry: curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Decide que si no puede ser perdonado por sus pecados, al menos puede evitarlos. Aquí radica el atractivo de los fumadores de opio, que es el olvido que prometen. El carruaje se detiene y Dorian sale, entra en una guarida miserable y encuentra a un joven llamado Adrian Singleton, al que se rumorea que Dorian corrompió. Mientras Dorian se prepara para irse, una mujer se dirige a él como el trato del diablo y príncipe azul. Ante estas palabras, un marinero se pone de pie de un salto y sigue a Dorian hasta la calle. Mientras camina, Dorian se pregunta si debería sentirse culpable por el impacto que ha tenido en la vida de Adrian Singleton. Sin embargo, su meditación se interrumpe cuando le agarran por la espalda y lo sujetan a punta de pistola. Frente a él está James Vane, el hermano de Sybil, que ha rastreado a Dorian durante años con la esperanza de vengar la muerte de su hermana. James no conoce el nombre de Dorian, pero la referencia al príncipe azul le hace decidir que debe ser el hombre que agravó a su hermana. Dorian señala, sin embargo, que el hombre que busca a James estaba enamorado de Sybil hace 18 años, dado que él, Dorian, tiene el rostro de un hombre de 20 años. No es posible que sea el hombre que agravó a Sybil. James lo libera y regresa al fumadero de opio. La anciana le dice a James que Dorian ha estado viviendo allí durante 18 años y que su rostro nunca ha envejecido un día durante todo ese tiempo. Furioso por haber dejado escapar a su presa, James decide cazarlo de nuevo. Capítulo 17. Una semana después, Dorian recibe a los invitados en su finca en Selby. Habla con Lord Henry, la duquesa de Monmouth y su marido. Discuten la naturaleza y la importancia de la belleza. La duquesa critica a Lord Henry por otorgar demasiado valor a la belleza. La conversación se convierte en amor. Lord Henry sostiene que el amor, como la vida, depende de repetir una experiencia una y otra vez. Dorian acepta y se excusa de su compañía. Lord Henry regaña a la duquesa por sus flirteos. Pronto escuchan un gemido desde el otro extremo del invernadero. Se apresuran a encontrar que Dorian se ha desmayado. Durante la cena, Dorian siente escalofríos ocasionales de terror al recordar que antes de desmayarse vio el rostro de James Vane presionado contra la ventana del invernadero. Capítulo 18. Al día siguiente, Dorian no sale de casa. La idea de caer presa de James Vane lo domina. Cada vez que cierra los ojos, reaparece la imagen del rostro de James en la ventana. Sin embargo, comienza a preguntarse si esta aparición es un producto de su imaginación. La idea de que su conciencia pueda afirmar visiones tan aterradoras aterra a Dorian y le hace preguntarse si podrá descansar un poco. Al tercer día, después del incidente, Dorian se aventura, pasea por los terrenos de su propiedad y se siente revitalizado. Reflexiona para sí mismo que la angustia que recientemente lo mantuvo en la cama está completamente en contra de su naturaleza. Desayuna con la duquesa y luego se une a una fiesta de tiro en el parque. Mientras pasea junto a los cazadores, Dorian queda cautivado por el grácil movimiento de una liebre y ruega a sus compañeros que no le disparen. El compañero de Dorian se ríe de la tontería y dispara a la liebre. Al disparo le siguen el grito de un hombre agonizante. Varios hombres se abren paso entre los arbustos y descubren que le han disparado a un hombre. Habiendo recibido toda la carga de un disparo en el pecho, el hombre murió instantáneamente. Mientras los cazadores regresan a la casa, Dorian comparte su preocupación con Lord Henry de que este episodio sea un mal presagio. Intentando aligerar el estado de ánimo, Lord Henry se burla de Dorian sobre su relación con la duquesa. Dorian le asegura a Henry que no hay ningún escándalo y de manera patética dice «ojalá pudiera amar». Lamenta el hecho de estar tan concentrado en sí mismo, en su propia personalidad, que por lo tanto es incapaz de amar a otra persona. Considera la idea de navegar en un yate donde estará a salvo. Cuando los caballeros se encuentran con la duquesa, Dorian deja a Lord Henry para hablar con ella y se retira a su habitación. Allí, el guardián principal viene a hablar con Dorian. Dorian pregunta sobre el hombre al que dispararon, asumiendo que era un sirviente, y se ofrece a hacer provisiones para la familia del hombre. El encargado informa que la identidad del hombre sigue siendo un misterio. Tan pronto como se entera que el hombre es un marinero anónimo, Dorian exige verlo. Se dirige a una granja donde se guarda el cuerpo y lo identifica como el de James Vane. Cabalga a casa con lágrimas en los ojos sintiéndose seguro. Capítulo 19. Parece que han pasado varias semanas y Dorian visita a Lord Henry. Dorian afirma que quiere reformarse a sí mismo y ser virtuoso.
Como evidencia de su nueva determinación, Dorian describe un viaje reciente al país durante el cual dejó pasar la oportunidad de seducir y profanar a la inocente hija de un posadero. Lord Henry descarta las intenciones de reformarse de Dorian y dirige la conversación a otros temas, como el reciente suicidio de Alan Campbell y el misterio continuo de la desaparición de Basil Hallward. Dorian pregunta si Lord Henry alguna vez ha considerado que Basil podría haber sido asesinado. Lord Henry descarta la idea señalando que Basil carecía de enemigos. Dorian luego pregunta: ¿qué dirías, Henry, si te dijera que yo he asesinado a Basil? Lord Henry se ríe y responde que el asesinato es demasiado vulgar como para un hombre como Dorian. La conversación se aleja de Basil. Lord Henry luego le preguntan a Dorian de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perderlo. Dorian se sobresalta nervioso. Lord Henry explica que escuchó a un predicador callejero plantear esa pregunta a una multitud. Se burla del hombre a su manera típica, pero Dorian le interrumpe insistiendo que el alma es muy real. Lord Henry se ríe de la sugerencia, preguntándose en voz alta cómo Dorian se las ha arreglado para seguir siendo tan joven después de todos esos años. Desearía conocer el secreto de Dorian y elogia la vida de Dorian por ser exquisita. Al elogiar el modo de vida de Dorian, le ruega que no lo estropee tratando de ser virtuoso. Dorian le pide sombríamente a su amigo que no le preste a nadie más el libro amarillo que ha tenido un efecto tan corruptor en su propio carácter. Pero Lord Henry descarta su moralización y comenta que el arte no tiene influencia sobre la acción, que los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran al mundo su propia vergüenza. Antes de irse, Lord Henry invita a Dorian a visitarlo al día siguiente. Capítulo 20. Esa noche Dorian va a la habitación cerrada para mirar a su retrato. Espera que su decisión de enmendar su vida haya cambiado el cuadro y considera que tal vez su decisión de no arruinar la reputación de la hija del posadero se reflejó en su rostro pintado. Pero cuando Dorian mira su retrato ve que no hay ningún cambio excepto que en los ojos había una expresión de astucia y en la boca la arruga curva del hipócrita. Se da cuenta de que su lamentable intento de ser bueno no fue más que hipocresía, un intento de minimizar la gravedad de sus crímenes que no llega a ser una expiación. Furioso, agarra un cuchillo, la misma arma con la que mató a Basil, y lo clava en el retrato en un intento de destruirlo. Desde abajo, los sirvientes de Dorian escuchan un grito y estrépito. Irrumpiendo en la habitación ven el retrato ileso que muestra a Dorian Gray como un joven hermoso. En el suelo está el cuerpo de un anciano horriblemente arrugado y desfigurado con un cuchillo clavado en su corazón. No es hasta que los sirvientes examinan los anillos en las manos del anciano que lo identifican como Dorian Gray. Y con esto concluimos el resumen de esta grandiosa obra de Oscar Wilde, un reflejo máximo del hedonismo de la vida del autor, aparte de ser una obra que trata la dualidad de una manera artística fantástica. Espero que os haya gustado y si os ha quedado cualquier duda, ponedla en los comentarios y la resolveré con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos muy pronto.